¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y de las 10 jugadas acertamos 6. Es decir, tuvimos un 60% de efectividad. Nos fue bien, espero te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. ¿Tienes alguna consulta o sugerencia? Déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresa el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 1 de septiembre. Empecemos con la Bundesliga alemana, el encuentro del Borussia Dortmund versus el Heidenheim. Veamos si hay bajas. El Borussia Dortmund tiene 4 bajas y el Heidenheim tiene 3 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Borussia Dortmund de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que viene jugando bien, aún no conoce la derrota. 3 victorias y 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Heidenheim de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias y un empate, es decir que Heidenheim juega irregular. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó Borussia Dortmund, es decir que Borussia Dortmund es el favorito. Veamos cómo le va a Borussia Dortmund como local. Y Borussia Dortmund como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que Borussia Dortmund juega bien como local. Y Heidenheim como visitante tiene una derrota, 3 victorias, un empate, es decir que Heidenheim juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Borussia Dortmund está en la posición 7 con 4 puntos y Heidenheim en la posición 16 en zona de descenso con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 74% a que gana Borussia Dortmund y un 10% a que gana Heidenheim. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Heidenheim y como mínimo se marcarán 2 goles, una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga Saudi Professional League, la liga de Arabia Saudita, el encuentro entre Al Ittihad y el Al Hilal, disculpen. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas Al Ittihad de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, así que Ittihad viene jugando bien. 4 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Hilal de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Hilal también viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Ittihad, un empate, una victoria para Hilal, segunda victoria para Hilal y tercera victoria para Hilal, es decir que Al Hilal es el favorito. Veamos cómo le va al Ittihad como local. Ittihad como local tiene 4 victorias, una derrota, es que juega bien como local. Y Al Hilal como visitante tiene 4 victorias, un empate, así que Al Hilal juega bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Al Ittihad está en la posición 1. En la posición 1 con 12 puntos y Al Hilal en la posición 3 con 10 puntos. Las casas de apuestas le dan un 35% a que gana Al Ittihad y un 33% a que gana Al Hilal. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Copa de la Liga Profesional, el encuentro entre Central Córdoba versus Platense. Veamos si hay bajas. Central Córdoba no tiene bajas y Platense tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Central Córdoba de los últimos 5 encuentros tiene 5 derrotas de 5, es que viene jugando pésimo, aún no conoce la victoria. Y Platense de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, es decir que Platense tampoco viene jugando bien, aún no conoce la victoria. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Platense, segundo empate, segunda victoria para Platense y una victoria para Central Córdoba, es decir que Platense es el favorito.
Veamos cómo le va a Central Córdoba como local. Y Central Córdoba como local tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Es decir que Central Córdoba juega irregular como local. Y Platense como visitante tiene 3 derrotas, 2 empates. Es decir que Platense no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Platense está en la posición 10 con 1 punto. Y Central Córdoba en la posición 14 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 45% a que gana Central Córdoba y un 25% a que gana Platense. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimos, más 1.5 goles, es decir, que como mínimo se marcará 2 goles, más 1.5 goles. Vamos a la siguiente liga, vamos a la Liga de España. El encuentro entre el Cádiz versus el Villarreal. Veamos en bajas. Cádiz tiene 4 bajas y Villarreal 2 bajas. Estadísticas. Y en las estadísticas, a Cádiz de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate. Así que Cádiz viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es su buen promedio. Y Villarreal de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 1 empate, 1 victoria. Así que Villarreal no juega bien. 3 derrotas de 5 partidos, no es su buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Villarreal, un empate, una victoria para Cádiz, segundo empate y segunda victoria para Villarreal. Es decir que Villarreal es el favorito. Veamos cómo le va a Cádiz jugando como local. Y Cádiz jugando como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate. Es decir que Cádiz juega bien como local. Y Villarreal como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria. Así que Villarreal no juega bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Cádiz está en la posición 10 con 4 puntos. Y Villarreal en la posición 13 con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 43% a que gana Cádiz. Y un 29% a que gana Cádiz. Y un 43% a que gana Villarreal. El pronóstico para este encuentro es una jugada arriesgada. Recuerden, una jugada arriesgada, BetBuilder o Creapuestas. BetBuilder o Creapuestas, que es más 4.5 tarjetas, es decir, como mínimo habrán 5 tarjetas, más 7.5 corners, es decir, que como mínimo habrán 8 corners y más 0.5 goles, es decir, que como mínimo se marcará un gol. Recuerden, una jugada arriesgada, BetBuilder o Creapuestas, más 4.5 tarjetas, más 7.5 corner y más 0.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga 1 o la Liga 1 de Francia. El encuentro entre el Nantes versus el Olympique de Marsella. Véanse bajas. El Nantes tiene 4 bajas y el Olympique de Marsella tiene 5 bajas, casi de mitad de equipo. Toman en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Nantes de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, un empate, así que Nantes viene jugando pésimo, aún no conoce la victoria, y 4 derrotas de 5 partidos no es su buen promedio. Y Marsella de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que Marsella viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos es su buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Marsella, segunda victoria para Marsella, tercera victoria para Marsella, cuarta victoria para Marsella y un empate, es decir que Marsella es el favorito. Veamos cómo le va a Nantes jugando como local, y Nantes jugando como local tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, es decir que Nantes no juega bien como local. Y Marsella como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, es decir que Marsella tampoco juega bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Marsella está en la posición 2 con 7 puntos y Nantes en la posición 15 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 29% a que gana Nantes y un 45% a que gana el Olympique de Marsella. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o Creapuestas. BetBuilder o Creapuestas, que es más 1.5 goles, que como mínimo se marcan 2 goles.
y más 7.5 corners, que como mínimo habrán 8 corners. Recuerden, BetBuilder o que apuestas más 1.5 goles y más 7.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga top o la liga más atractiva del momento, que es la Premier League de Inglaterra. El encuentro del West Ham, el Luton versus el West Ham. Veamos si hay bajas. Luton tiene 3 bajas y el West Ham tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Luton de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir, que el Luton no viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y West Ham de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Es decir, que West Ham viene jugando irregular. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para el Luton, segundo empate, una victoria para el West Ham y tercer empate. Es decir, que el Luton es el favorito. Veamos cómo le va al Luton jugando como local. Y Luton como local tiene 4 victorias, un empate, es decir, que juega bien como local. Y West Ham como visitante tiene 2 empates, 2 derrotas, una victoria, es decir, que West Ham no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, West Ham está en la posición 2 con 7 puntos. Y Luton está penúltimo en la posición 19 en zona de descenso con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 37% a que gana Luton y un 36% a que gana West Ham. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana West Ham. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al calcio, la Serie A de Italia. El encuentro entre el Sassuolo versus el Verona. Veamos si hay bajas. Sassuolo tiene 2 bajas y Verona 1 baja. Las estadísticas, y en las estadísticas a Sassuolo de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, una victoria y un empate. Es decir, que Sassuolo no juega bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Verona de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir, que Verona viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Verona, una victoria para Sassuolo, segunda victoria para Verona, segunda victoria para Sassuolo y tercera victoria para Sassuolo. Es decir, que Sassuolo es el favorito. Veamos cómo le va a Sassuolo jugando como local. Y Sassuolo jugando como local tiene 2 derrotas, 3 victorias. Es decir, que Sassuolo juega bien jugando como local. Y Verona como visitante tiene 2 victorias, 3 derrotas. Es decir, que Sassuolo, perdón, es que Verona no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, Verona está en la posición 4 con 6 puntos. Y Sassuolo está en la posición 20, último en zona de descenso con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gana Sassuolo y un 24% a que gana Verona. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o que le apuestas. BetBuilder o que le apuestas, que es más 1.5 goles, es decir, que como mínimo se marcan 2 goles y más 7.5 corners, es decir, que como mínimo se harán 8 corners. Recuerden, BetBuilder o que le apuestas más 1.5 goles y más 7.5 corners. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de la Roma versus el Milan, 2 grandes de Italia. Veamos si hay bajas. La Roma tiene 3 bajas y Milan solo 1 baja. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a la Roma de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Sí, la Roma viene jugando irregular, pero vemos que como mínimo marca un gol. Y Milan de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota. Es decir, que Milan juega bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: un empate, un segundo empate, una victoria para Milan, segunda victoria para Milan y tercera victoria para Milan. Es decir, que Milan es el favorito. Veamos cómo va a la Roma jugando como local. Y la Roma como local tiene 2 empates, 3 victorias, es decir, que juega bien como local. Y Milan como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir, que Milan juega bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, Milan está en la posición 1 con 6 puntos. Y la Roma en la posición 13 con 1 punto.
Las casas de apuestas le dan un 38% a que gana la Roma y un 24% a que gana Milan. El pronóstico para este encuentro es multigoles, es decir, que se marcarán de 2 a 5 goles, recuerden, multigoles, de 2 a 5 goles. Bien, apostadores, una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo canal y te están gustando los videos, no te olvides dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Y tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, que es muy importante que uno dejes tu comentario, porque así el algoritmo de Google nos permitirá llegar a más personas. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresa el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Y acá te muestro mis redes sociales para que también te suscribas. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.